Toda la carga del discurso occidental consiste en minimizar la contribución crucial que Rusia hizo a la victoria en Europa, la pérdida de entre 27 y 30 millones de vidas. Esto es mucho más que el resto de los aliados juntos, no británicos, ni siquiera estadounidenses. Muy pocas vidas estadounidenses se perdieron en comparación. No tengo la cifra exactamente. Así que, como ves, a eso me refiero. Las guerras han sido muy beneficiosas para Estados Unidos, especialmente cuando son otros quienes las luchan. Y por eso a Estados Unidos le encantan las guerras por poder. Piénsalo de esta manera. Estados Unidos también estaba librando una poderosa guerra por poder, básicamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Con relativamente pocas botas estadounidenses en el terreno, todos los demás luchaban, y ellos se beneficiaban suministrando y obteniendo contratos para su economía. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies, y hoy estoy hablando con la economista geopolítica, la profesora Radhika Desai. Muchos de vosotros la conoceréis, ya que es una escritora prolífica y una invitada habitual en muchos programas de YouTube. Radhika es una defensora del uso del concepto de economía geopolítica como un análisis marxista de las relaciones internacionales para explicar el auge del mundo multipolar. De eso queremos hablar hoy, así que Radhika, bienvenida. Es un gran placer estar contigo, Pascal. Muchos tu programa y ofretan chutro excelente. Bueno, es un gran honor que digas eso. Muchas gracias. Y te he visto en muchos podcasts, especialmente con personas como Ben Norton, que hace un trabajo maravilloso desglosando cuestiones geopolíticas y geoeconómicas. No sé si alguna vez le enseñaste o no, pero encuentro mucho de lo que tú dices en su análisis y viceversa. ¿Qué es la geoeconomía? La economía geopolítica. ¿En qué se diferencia de, ya sabes, la economía 101 estándar que enseñan en las universidades? ¿En qué se diferencia del marxismo? ¿Y cómo te ayuda a entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Claro. ¿Puedo empezar yo, quizás? Quiero decir, volveré a las dos preguntas que planteaste sobre en qué se diferencia de la economía y en qué se diferencia del marxismo, pero quizás sea mejor empezar por en qué se diferencia de las relaciones internacionales y de la disciplina llamada economía política internacional, que se rebautizó como economía política global hacia finales del siglo XX, cuando el discurso sobre la globalización realmente se popularizó. Así que, básicamente, la economía geopolítica, como bien has dicho, es un enfoque marxista de los asuntos mundiales. Y así en ese sentido, pero al mismo tiempo es diferente de gran parte de lo que se considera marxismo, porque mucho de lo que se considera marxismo ha estado muy influenciado precisamente por la economía neoclásica, que, como sabes, surgió hace unos 150 años, en la década de 1870, en la obra de tres autores bastante diferentes. Y uno pensaría en parte porque, ya sabes, especialmente sus alas ideológicamente más radicales, como la escuela austriaca, atacaban directa al marxismo, que los marxistas habrían tomado sus espadas y, ya sabes, habrían derrocado la economía neoclásica. Pero en su lugar, lo que obtuviste fue lo que Nikolai Bukharin, quien escribió una interesante crítica a la economía neoclásica titulada La teoría económica de la clase ociosa, reprochó a muchos de sus compañeros marxistas por seguir lo que él consideraba una política de conciliación teórica. Así que desde entonces, lo que has visto es el surgimiento de algo llamado economía marxista. Y eso es muy diferente de lo que hizo Marx. Marx no hizo algo llamado economía. La propia aparición de algo llamado economía, que es diferente de la sociología, la ciencia política y demás, fue en realidad el resultado de la revolución marginalista y el auge de la economía neoclásica, que afirmaba que existe un área separada llamada la economía, que es diferente de todo lo demás, como la sociedad y demás.
Y por supuesto, Max Weber, quien fue formado inicialmente en esta nueva forma de economía neoclásica, participó en el famoso Methodenstreit, en el que se posicionó del lado de los neoclásicos frente a la escuela histórica, que representaba más la antigua manera de hacer las cosas. Así, Max Weber lo legitimó diciendo que, en fin, es una triste verdad de la vida moderna que la actividad humana adquiere autonomía en diferentes ámbitos como la economía, la sociedad, la política, etc., y que por lo tanto deben ser estudiados por disciplinas separadas. Esa obra Economía y Sociedad fue la primera en dividir la economía por un lado y la sociedad por otro. Y Weber habló en términos bastante neutrales, pero su objetivo real, como ya sabes, él decía que todos estos son campos diferentes, era decir que la economía en particular debía ser autónoma. ¿Y por qué era eso? Porque es más o menos en esta época cuando empiezas a ver la presencia de una clase trabajadora organizada, a la que hay que decirle, antes de que surgiera la clase trabajadora organizada, a nadie le importaba si el Estado intervenía en la economía, porque el Estado solo intervenía en la economía para ayudar a las clases capitalistas, ya sabes. Pero ahora, si la gente trabajadora iba a decir, ahora queremos reformas que nos favorezcan, entonces había que decirles, bueno, no, el funcionamiento de la economía no debe ser interferido. Y entonces, ¿qué mejor teoría había? En fin, ¿entiendes esto? Y lo que ha pasado es que Marx, en esencia, ha terminado por comprometerse con esto. Por supuesto, siempre criticaron a la economía neoclásica por ignorar la explotación y todas estas cosas. Pero en todo lo demás, básicamente dijeron que el marxismo y la economía neoclásica pueden funcionar juntos. Y esto ha dado lugar, como digo, a la economía marxista, que sostiene que el análisis del valor marxista no funciona, que no hay un problema, que Marx se equivocó sobre la caída de las ganancias y en general sobre las contradicciones. Así que en realidad tenemos aquí un marxismo que ha perdido el contacto con el análisis original de Marx. Así que es diferente del marxismo. Ahora bien, si pasamos a las relaciones internacionales y la economía política internacional, las relaciones internacionales participan en lo que yo llamo la división del trabajo científico-social, en la que estudiamos todas estas cosas por separado. Así que estudiamos las relaciones internacionales como las acciones políticas de los estados. Hoy en día, los términos geoeconomía y geopolítica están muy de moda, pero, por supuesto, eso supone que estas dos cosas pueden estudiarse por separado, cuando en realidad forman un todo único, que es la economía política. Y cuando lo observamos en el plano internacional, me atrevería a decir que deberíamos llamarlo economía geopolítica. Así que eso es lo que estudiamos. Y una última cosa que diré sobre esto es que además de dividir el estudio de la sociedad en estas disciplinas separadas, hubo otro perjuicio causado con la llegada de las ciencias sociales modernas. Perdimos la habilidad de pensar históricamente, es decir, pensar en el cambio. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Así que las ciencias sociales tienden a eternizar lo moderno, es decir, el sistema social capitalista, lo que significa que nunca buscamos cómo cambia. El capital es más o menos siempre igual. Lo hace siempre igual. La sociedad moderna es igual, etc. Y creo que, por lo tanto, no podemos pensar en ello. Las relaciones internacionales, como parte de esta división del trabajo en las ciencias sociales, solo piensan en las relaciones entre estados en lugar de analizar la base material subyacente de estas relaciones. La economía política internacional surgió originalmente. La justificación surgió en los años 70. Y la razón era que existía una separación artificial entre economía y política, y pretendían unirlas. Pero en realidad nunca lograron hacerlo. Así que, esencialmente, asumieron la explicación neoclásica de la economía, que sostiene que la economía mundial, la economía capitalista, funciona de manera armoniosa y maravillosa, y que finalmente dominaremos el mundo. El mundo es plano, bla, bla, y así sucesivamente.
Este tipo de comprensión se mantenía en el núcleo, y la política solo se introducía cuando se quería explicar por qué las cosas iban mal con ello. Así que la política se veía como una interferencia en la economía, algo que no debía permitirse, que no era deseable y que al final era inútil. Incluso puedes remitirte a los puntos de Albert Hirschman: perversidad, inutilidad, peligro. Si la política interfiere, tendrás resultados perversos, o no funcionará, o creará nuevos peligros. Así que este era el tipo de discurso que también se encontraba en la economía política internacional. Y, por supuesto, las relaciones internacionales también, en términos generales, dan por sentado que la economía mundial y las economías nacionales funcionan sin problemas. Así que lo único que tienes que hacer es intentar entender por qué los estados interfieren. Esto es más evidente, por supuesto, en el modelo liberal, pero dudo que incluso el modelo realista pueda funcionar realmente porque no tiene en cuenta los intereses materiales. Y un último punto que mencionaré antes de pasar a lo que hace la economía geopolítica es que, como consecuencia, en parte de la política de reconciliación teórica con la economía neoclásica, se dice que Marx solo teorizó la relación entre clases y consideró que las clases eran los únicos agentes de la historia. Pero en realidad, si uno observa a Marx, y yo lo he hecho mucho y lo he señalado, él consideraba tanto a las clases como a las naciones como agentes de la historia, en pie de igualdad. También consideraba que la explotación de una clase por otra debía entenderse junto con la explotación de una nación por otra. Así que cualquier comprensión precisa, y desde luego cualquier comprensión marxista, de las relaciones internacionales en la era del capital, desde que comenzó el capitalismo, debe estar basada en una comprensión del realismo. Pero, por supuesto, gran parte del capital articuló para de comprender el imperialismo. Porque asumen, como ves, que según la comprensión de Marx, el imperialismo surge debido a las contradicciones del capitalismo. Para gestionar estas contradicciones, los estados pueden hacer dos tipos de cosas. Pueden gestionar el capitalismo a nivel interno de diversas maneras, regularlo, rescatarlo, todas esas cosas, y tratan de externalizar los costes de las contradicciones del capitalismo hacia territorios subordinados, sean formalmente independientes o no. Así que el imperialismo, por lo tanto, debe situarse en el centro, pero verás que no está en el centro de las relaciones internacionales, no está en el centro de la economía política internacional, etcétera, sin importar la variante de estas disciplinas que examines. Así que la economía geopolítica busca corregir tanto el marxismo como los discursos dominantes de las relaciones internacionales y la economía política internacional para llegar a una comprensión más precisa en la que el imperialismo sea central. Y hay un aspecto más, y es que, por supuesto, la dominación nunca es aceptada de buen grado por quienes son dominados. Aquellos que pueden resistir, resisten. Así que no se trata solo del imperialismo, sino de la dialéctica de realismo y antiimperialismo, cuyo es en realidad el desarrollo económico. Porque el imperialismo, esencialmente, porque intenta, de diversas maneras, imponer los costes de gestionar las contradicciones del capitalismo central sobre territorios subordinados, les niega así la posibilidad de desarrollarse, pero donde los países han podido, han resistido. Así que si observas la industrialización de Alemania, Estados Unidos y Japón tras muros proteccionistas mediante estados desarrollistas, etc., esto fue entendido en aquel momento por teóricos como Friedrich List, Henry Carey, etc., como algo necesario en un mundo dominado por la supremacía industrial británica. Si deseas industrializar tu país en un mundo donde Gran Bretaña ya domina industrialmente, no puedes hacerlo sin proteger tu país. Y así, esta industrialización fue, por lo tanto, ya sabes, el primer caso de tal industrialización. Pero pudieron seguir una vía capitalista de industrialización,
porque aún quedaban territorios por conquistar, por subordinar. Y por supuesto, la competencia imperial por el territorio acabó llevando a la Primera Guerra Mundial, una gran crisis tanto del imperialismo como del capitalismo. Pero después de eso, no es sorprendente que veamos el primer intento socialista de industrialización en la forma de la Unión Soviética, porque para entonces el desarrollo capitalista ya no era posible para estos países. Y no es una sorpresa que, salvo excepciones como Corea del Sur y Taiwán, que son estados en primera línea para Occidente contra el comunismo y por lo tanto recibieron un trato especial, los únicos países que han logrado alcanzar niveles comparables de desarrollo, niveles comparables de bienestar material para su población, han sido países socialistas, comparables a Occidente. Es decir, la Unión Soviética en su momento y por supuesto China hoy en día, que aún está lejos de ello, pero que sin embargo avanza hacia ese objetivo. Así que la economía geopolítica ve, por tanto, el motor de las relaciones internacionales capitalistas, o lo que Marx, de hecho, en una expresión maravillosa, llama las relaciones de las naciones productoras. Las relaciones de las naciones productoras. Él no dice las relaciones de las naciones capitalistas, porque en realidad se da cuenta de que hay muchos países que aún no son capitalistas. Y también, como sabemos, contempló la posibilidad de que algunos países pudieran volverse socialistas sin llegar a ser plenamente capitalistas. Así que, las relaciones entre naciones productoras, la mejor manera de entenderlas es comprender el capitalismo, la lógica del imperialismo y la resistencia antiimperialista. Y ese es el núcleo de cómo deberíamos, ese es el núcleo teórico de cómo deberíamos entender las relaciones internacionales en la era del capital. Pero no lo ves en las relaciones internacionales, no lo ves en la economía política internacional, ni tampoco en la mayoría de lo que se considera marxismo. Y por eso, esta es la vocación de la economía geopolítica. Eso es muy interesante. Y por imperialismo, en este sentido, no te refieres solo a los imperios clásicos, como ya sabes, la versión británica con la corona que luego otorga sus feudos, y en fin, básicamente una versión evolucionada del feudalismo. Pero probablemente te refieres a la estructura de poder, de cómo los centros económicos controlan la periferia y la periferia cada vez más amplia. ¿Es eso? Bueno, esa es una pregunta realmente interesante. Lo que quiero decir con imperialismo, especialmente en un momento en el que, ya sabes, estamos hablando aquí en el Día de la Victoria, tal como se celebra hoy en Gran Bretaña. Mañana, los rusos lo celebrarán, estoy seguro, con una concepción de la historia muy diferente. Y estas dos concepciones de la historia se han ido separando. El término imperialismo y su uso y abuso ha estado en el centro de esta divergencia, porque se nos dice que, por ejemplo, Rusia es imperialista, China es imperialista, se da por hecho que cualquier gran potencia es imperialista. Tú no es así. Históricamente, lo que hemos visto, y esto es otro aspecto de la economía geopolítica, es que, a diferencia de muchas otras corrientes autodenominadas críticas del pensamiento, que suelen distinguirse por afirmar, ya sabes, el imperialismo dura para siempre y es terrible y hace cosas terribles, lo que yo destaco es que el imperialismo ha estado en declive desde 1914. 1914 fue su punto máximo. Luego tienes esta enorme crisis de 30 años, como la llamó Arno Mayer, desde 1914 hasta 1945 y el periodo posterior. Y, por supuesto, ha estado en declive. No tan rápido como me gustaría, o probablemente como te gustaría a ti, pero ciertamente en declive. Ha habido interrupciones. Los años 80 y 90 parecían, ya sabes, que el poder de los países imperialistas estaba creciendo de forma bastante masiva. Pero aún así, a largo plazo, ha ido disminuyendo.
Y menciono esto porque, perdón, he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. ¿Cuál era el tema? Sí, el imperialismo. Así que saco esto a colación porque esencialmente sí hubo imperios en el pasado. Existió el Imperio Romano, hubo imperios más cercanos en el tiempo, los imperios español y portugués. Pero creo que con la llegada del capitalismo, especialmente el capitalismo industrial en el noroeste de Europa, se empezó a ver un tipo de imperialismo muy diferente. Y ese es el imperialismo al que me refiero. Ese es el imperialismo que ya no es una elección por parte de las potencias imperiales. Se convierte en un imperativo debido a las contradicciones del capitalismo. Hay que buscar mercados. Al final, tienes que buscar salidas para el capital. Tienes que encontrar mano de obra barata, tienes que encontrar insumos baratos, y todas estas cosas se convierten en una necesidad imperiosa. Las potencias imperialistas a principios del siglo XX, en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, fueron muy explícitas. Decían, necesitamos tener territorio económico, porque sin eso no se podía desarrollar. Y por cierto, desde los inicios mismos del capitalismo, también se empezó a ver una teorización al respecto. Hice una pequeña presentación sobre Kant, su paz perpetua. Y ya sabes, solemos pensar en ese documento como un escrito maravillosamente benigno en el que aboga por la paz perpetua. Pero si lo lees detenidamente, lo que está diciendo es que solo puede haber paz perpetua entre países que aceptan la sociedad civil, que aceptan la civilización moderna, y que cualquier otro país constituye tal ofensa para los civilizados que estos están autorizados esencialmente a intentar extinguirlos. Así que, en esencia, era una declaración abierta de guerra contra cualquier país que dijera, no, no queremos seguir vuestro camino de sociedad civil. Es decir, capitalista, queremos organizar nuestra propia economía a nuestra manera. Y por supuesto, esto era un gran problema en aquel momento porque había muchas partes del mundo donde la expansión occidental se encontraba con la resistencia de los pueblos autóctonos, que decían, no os necesitamos. China era un excelente ejemplo. El emperador chino les dijo a los occidentales que llegaron allí, no necesitamos nada de lo que tenéis. Veréis al principio, tanto con China como con la India, pero ciertamente China destacó durante más tiempo, básicamente las potencias occidentales tenían un déficit comercial, lo que significaba que experimentaban una salida de metales preciosos hacia China y demás, porque eso era con lo que tenían que pagar si no tenían nada para intercambiar. En fin, mi punto es que estos países tuvieron que ser forzados a abrirse. China tuvo que ser forzada a abrirse, todas las demás partes del mundo tuvieron que ser forzadas a abrirse. Y así veis, este es el tipo de imperialismo del que estoy hablando. No me refiero, ya sabéis, al Imperio Austrohúngaro o al Imperio Otomano, cuyas dinámicas debemos entender. No digo que no debamos hacerlo, pero no son las mismas dinámicas. Exacto, exacto. Así que estás hablando de... Quiero decir, mucha gente asociaría lo que has dicho con un comportamiento neocolonial, ¿verdad? Entrar rápidamente en países nominalmente soberanos, pero luego intentar imponerles una determinada estructura económica, lo que acaba haciéndolos dependientes. Y básicamente obtienes materias primas baratas y mano de obra barata de allí, pero toda la cadena de valor, la parte más rentable, en realidad ocurre en casa. Y es ahí donde se lleva toda la crema, ¿verdad? Sí, así que ya sabes, tienes toda la razón, por supuesto, pero permíteme retroceder un par de pasos más para explicar cómo propongo que deberíamos verlo. Verás, en el pasado reciente hemos tenido el dominio de ciertas formas de ver el mundo. Por ejemplo, ¿cómo funciona la economía mundial? Un paradigma ha sido la globalización, es decir, las relaciones de mercado se extienden por todas partes y el mundo se vuelve sin fronteras y así sucesivamente. Toda la economía mundialmente es fluida. Otro paradigma es la hegemonía estadounidense. Another paradigm has been that of US hegemony. So in that a leading state, namely Así que, en ese sentido, un Estado líder
hoy en día Estados Unidos, en el pasado el Reino Unido, quizás si seguimos a Wallerstein, los Países Bajos, y antes de eso, si seguimos a Rigi, Génova y las ciudades-estado italianas, y así sucesivamente. Bien, se pueden crear estas narrativas, pero lo que está en el núcleo de ambas narrativas es que, ya sea que la economía mundial esté unificada perfectamente por los mercados o por un Estado líder, está unificada perfectamente. Las fronteras no importan. Y esto es lo que Friedrich List llamaba concepciones cosmopolitas de la economía mundial, a las que él se oponía ruidosamente, porque decía que, ya sabes, Alemania no puede industrializarse. Y por cierto, esto lo aprendió de Alexander Hamilton. Si lees su informe sobre los fabricantes, está todo ahí. Así que, porque Friedrich List básicamente ideó su concepto de economía nacional. ¿Qué es eso? Su libro se llamaba El Sistema Nacional de Economía Política, que él oponía a la economía política librecambista. Ahora, podríamos entrar en los malentendidos al respecto, pero su argumento era que Alemania no puede aceptar la doctrina del libre comercio. Lo que le conviene a Alemania es entender que la protección de industrias nacientes, etc., es el camino hacia su desarrollo, como entendió Alexander Hamilton, y así sucesivamente. Friedrich List llamaba a las ideas librecambistas el mundo sin fronteras, ya sabes, las ideas de que el mundo es plano, que aún persisten cosmopolitas, y decía que debían ser rechazadas. Y esto es muy interesante. Como he dicho, el imperialismo necesita abrir el resto del mundo para servir a sus propios intereses. Las necesidades del resto del mundo, ya sabes, son contradictorias. Por un lado, el resto del mundo, o las colonias, como quieras llamarlas, necesita ser lo suficientemente rico para comprar sus excedentes de mercancías y aceptar su exceso de capital. Por otro lado, necesita ser lo suficientemente pobre para proporcionar mano de obra barata y materias primas baratas, lo que sea. Pero la cuestión es que todas estas ideologías cosmopolitas, el libre comercio, la globalización, la hegemonía estadounidense, son todas ideologías del imperialismo. Pretenden abrir el resto de la economía mundial. Mientras que ideologías como la de List, y ojo, no estoy respaldando a List en su totalidad, era bastante racista y todo eso, pero esta idea de que ningún tipo de desarrollo tendrá lugar simplemente por la imposición de normas de comercio liberal y demás, que de hecho eso traerá subordinación económica, traerá retraso económico. Lo que se necesita es un gobierno capaz de llevar a cabo un plan de industrialización, como se vio en Alemania y en Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX, como se ve hoy en China y en los países más exitosos en industrialización actualmente. Han tenido una amplia intervención estatal, una amplia protección, precisamente porque sin eso no habrá desarrollo. Sí, muchos países fracasarán. Si no tienes una comprensión adecuada, si no tienes una burocracia adecuada, si no tienes la capacidad política para llevar a cabo este programa, fracasarás. Pero sin un programa así, no habrá éxito. Así que, aunque la historia de los países en desarrollo está plagada de fracasos de este tipo de iniciativas, los únicos que han tenido éxito lo han hecho de esta manera. No se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Pero se pueden romper muchos huevos antes de conseguir una tortilla. Esa es otra forma de verlo. En cualquier caso, el punto es, volviendo a tu argumento, que el neocolonialismo actual es exactamente... Y ya sabes, Ha-Joon Chang es un escritor interesante, y él también toma esto de List. Sabes, List dijo eso porque la ideología del libre comercio era bastante dominante a mediados del siglo XIX. En la década de 1840, Gran Bretaña había derogado las leyes del maíz y demás, por lo que List básicamente afirmó que esta ideología del libre comercio es en realidad una forma de quitar la escalera que utilizó Gran Bretaña para ascender, que también fue una escalera de protección, etc. Es la misma que todo país en vías de desarrollo exitoso debe escalar. Así que Gran Bretaña llega a la cima y luego quita la escalera para que otros países no puedan subir.
O, dicho de otro modo, Lis decía, no hagáis lo que estos países occidentales os piden que hagáis, es decir, practicar el libre comercio y los mercados libres. Haced lo que ellos realmente hicieron, es decir, industrializarse tras muros proteccionistas con mucha intervención estatal, etc. Es una idea muy buena y muy útil, porque ya sabes, lo que me resulta fascinante es también, a lo largo de la historia, observar las cosas que en su momento eran universalmente aceptadas. Esos dogmas pueden ser fascinantes porque solo 400 o 500 años después, que en realidad es muy poco tiempo, parecen absurdos, como disparates. Si piensas en la Europa medieval, el tipo de creencias absurdas que tenían, literalmente quemaban a personas en la hoguera por creer en la brujería y cosas así. Pero eso era lo normal, ¿verdad? Y el cielo y el infierno, esas cosas eran incuestionables. Si las cuestionabas, eras un lunático. Y si miras hoy en día, muchas cosas que se aceptan como un hecho. Por ejemplo, la economía. Como bien has señalado, la economía y la política se ven como entidades separadas. Pero también hay otras cosas, como la idea de que la deuda debe pagarse y que la deuda pública debe pagarse. Mucha gente, incluidos aquellos en el espacio de YouTube, que son muy críticos con lo que ocurre en Estados Unidos, al mismo tiempo también tienen una creencia muy interesante en el valor intrínseco del oro, lo cual me resulta interesante en sí mismo. Y luego hay otros, como la TMM, por supuesto, que se oponen a esta idea. Pero yo diría que los marxistas también deben tener una comprensión muy matizada del papel del dinero. Y lo otro es que mucha gente, y esto es una crítica a la academia, que la academia ha conseguido, de alguna manera, separar la economía del resto de las ciencias sociales, en el sentido de que ya no se la considera una ciencia del comportamiento. Se la ve casi como la física, ¿verdad? Como una ciencia natural. Y esta tendencia de la teoría económica neoclásica a presentarse con datos, el impulso hacia la analítica y los conjuntos de datos, grandes conjuntos de datos, y el análisis cuantitativo. Quiero decir, todo eso está bien y puede que se obtengan buenos análisis de ahí. Pero al final, es una ciencia del comportamiento que intenta entender cómo funciona un sistema social. ¿Qué opinas de estos dogmas? Esto es lo... Por Dios, has planteado cuestiones enormes. Antes hablabas del oro y podríamos tener toda una conversación sobre eso. Digamos el dogma económico o los dogmas de las personas. Sí, claro, claro. No, pero déjame abordar toda esta cuestión de las ciencias sociales y el individualismo metodológico de las ciencias sociales. Este es otro tema. La crítica anterior que hice a las ciencias sociales fue, ya sabes, en términos muy generales. Pero otro punto realmente clave es precisamente que la mayoría de las ciencias sociales tienden a pensar en la sociedad como una especie de agregado, que la acción social es un agregado de acciones individuales. Así que si tienes 100 personas en una sociedad, entonces el agregado de sus acciones es la acción social, ¿ok? Pero ya sabes, pensar históricamente también implica entenderse que los seres humanos no actúan solo como individuos. Siempre actuamos como miembros de grupos sociales, lo sepamos o no, porque ante todo nacemos en grupos sociales. Solo sobrevivimos porque estamos en grupos sociales. La economía política entendió eso. En la economía política, incluso en Smith o Ricardo, no actúan individuos, sino clases. Y, por supuesto, naciones y comunidades actúan, y así sucesivamente. Yo diría que el individualismo metodológico que se observa no es aceptable. Hay toda una cuestión de estructura y agencia. Por supuesto, no significa que los individuos no tengan libertad, que los seres humanos no puedan actuar para cambiar la historia. Aunque toda política es acción colectiva, no son acciones individuales. Los individuos no cambian el mundo. Así que la cuestión es que, como sabes, Marx dice que las colectividades humanas pueden cambiar el mundo. Tienen cierto margen de maniobra para cambiar el mundo, pero siempre existe una limitación dada históricamente.
Ya sabes, esa famosa expresión se menciona en alemán de que los seres humanos hacen su propia historia, pero no siempre la hacen en circunstancias elegidas por ellos mismos. Así que siempre tienen que actuar en un terreno histórico dado, dentro del cual tienes opciones, pero tus opciones están limitadas por ese terreno. Y, por supuesto, maximizarás tus opciones si comprendes mejor las limitaciones que has heredado del pasado y si actúas sabiamente de manera que te permita usar esas limitaciones como fortalezas en lugar de chocar contra ellas y ser derrotado por ellas. Por eso es tan importante pensar históricamente. Y tienes toda la razón. Las ideologías surgen de diversas fuentes. Sabes, la idea de que la economía es algo separado, que todo se reduce únicamente a los individuos. No se trata solo de los individuos. Por supuesto, los individuos importan. ¿Qué clase de sociedad seríamos si los individuos no importaran? Pero en última instancia se trata de las sociedades. Los individuos solo prosperan en sociedad. Así que la cuestión es ¿cómo crearemos una sociedad en la que los individuos puedan prosperar? Estas son las preguntas, pero no nos permite plantearlas. Todo se reduce, ¿sabes?, a esas circunstancias y libertades individuales. Simplistic conception of individual freedom. Si toda la sociedad es realmente solo la suma de sus partes, ese tipo de enfoque tampoco deja espacio para las propiedades emergentes. Y me parece que cuanto más estudio el mundo internacional, más importante es que entendamos a estas naciones, por ejemplo, no solo como versiones ampliadas de Donald Trump y Xi Jinping, sino como bestias que funcionan por sí mismas, no porque tengan una voluntad propia, sino porque el comportamiento surge de la manera en que las entidades individuales interactúan entre sí. Y eso puede ser muy diferente de cómo cada una de ellas quiere que vayan las cosas. ¿Cómo aborda su enfoque la complejidad? Yo no utilizaría exactamente la palabra bestias al describir naciones o fuerzas sociales en interacción, diría yo. Eso casi le da una connotación prácticamente freudiana, lo cual es interesante en sí mismo porque iba a mencionar a Freud de otra manera. Así que en primer lugar, vayamos a tu punto. La sociedad es una suma de sus partes. La sociedad, por supuesto, es una suma de sus partes. Pero la cuestión es, ¿son esas partes individuos o grupos sociales? ¿Son clases, comunidades religiosas, etcétera, que son reales de diferentes maneras? Sí que eso es lo primero. En segundo lugar, porque si solo fueran individuos, entonces, como dices, las propiedades emergentes solo surgirían del inconsciente, porque de otro modo, tu acción consciente estaría explicada por las ciencias sociales. Así que entonces te someterías a algún tipo de psicoanálisis. Pero creo que el psicoanálisis es interesante a su manera. La forma en que lo veo, ante todo, es que creo que todas las sociedades y los seres humanos merecen respeto. Quiero decir, aunque, por ejemplo, hoy en día todo el mundo le incomoda el liderazgo de Trump, al mundo entero le incomoda el hecho de que los estadounidenses han elegido a Trump por segunda vez, etc. Al mismo tiempo, deberíamos ser capaces de entender que, en cierto nivel, el deseo de los estadounidenses, o sin duda, de la mayoría de quienes votaron en Estados Unidos, de rechazar el tipo de globalismo que promovía la administración Biden, es algo saludable. Quiero decir, ha causado mucho daño. En mi libro, Geopolitical Economy, uno de mis énfasis es que el intento por parte de Estados Unidos de convertirse en hegemón, que solo quedó en un intento. Nunca se logró con éxito, pero este intento le costó mucho a la estadounidense. Fue responsable de su desindustrialización y demás. Así que creo que existe un deseo sano de algo mejor. La clase trabajadora estadounidense no lo está pasando nada bien. Así que hay un deseo legítimo de hacer algo mejor. Y la elección de Trump es solo el resultado del hecho de que, durante las últimas muchas décadas, 4 o 5 décadas o más, en el discurso occidental, la izquierda ha sido atacada con tanta vehemencia,
tan completamente erradicada que lo que debería haber sido la oportunidad para que una fuerza de izquierda coherente tomara el poder, para decirle al pueblo estadounidense: este intento de ser el imperialista jefe del mundo ha fracasado. Nos ha costado mucho. Es hora de que nos conformemos con ser una potencia próspera, pero no la potencia dominante, de ninguna manera una potencia hegemónica, y que mantengamos relaciones de cooperación con las demás sociedades del mundo en lugar de relaciones de dominio y subordinación. No se ha permitido que surja una fuerza así. Me refiero, por ejemplo, a Jill Stein, a quien intenté ayudar, pero estaban tan enfrascados en conseguir acceso a las papeletas electorales que no tenían tiempo para debatir políticas del tipo que yo, junto con Michael Hudson y algunos otros, estaba dispuesto a ofrecer. Charlábamos de vez en cuando, pero eso, ya sabes, era limitado. Pero la cuestión es que fuerzas así simplemente son extinguidas. Sabes, en el momento en que los demócratas descubrieron que Jill Stein iba a ser una amenaza, o podría ser una amenaza en varios lugares, hicieron todo lo posible, hasta lo imposible, para impedir que obtuviera acceso a las papeletas. Así que en un estado grande como Nueva York, por ejemplo, ella estaba en la papeleta, pero tenías que escribir su nombre a mano. Quiero decir, esto era ridículo. Ese era el nivel de obstrucción y se están poniendo en marcha tipos similares de obstrucciones en el resto del mundo, ya sabes, contra una izquierda coherente. Así que diría que esto le va a costar caro al mundo. Va a hacer que la transición hacia un mundo más justo, un mundo mejor, como quieras llamarlo, sea mucho más difícil. Pero es algo que tendrá que suceder, porque sin ello, la humanidad no tiene muchas posibilidades. No, y quiero decir, ahora mismo vemos como una de las mayores amenazas para nuestro bienestar físico, no ser consumidos por la guerra, emana de Estados Unidos, con todas las armas que posee, con un complejo militar industrial que por razones económicas tiene todos los incentivos para usar esos instrumentos de guerra y desplegarlos en el extranjero, ¿verdad? Y como esa es, en teoría, la sociedad más rica de la Tierra, pero que también, internamente, tiene un extremadamente poderosa. Y Jimmy Dore nunca se cansa de recordarnos que hay personas sin hogar durmiendo bajo cada puente en Estados Unidos y que ya ni siquiera arreglan los puentes. Y por supuesto, el vaciamiento de la capacidad industrial de Estados Unidos, que creo, y estoy de acuerdo contigo, Donald Trump identificó con precisión como un problema para el país, también es causado en gran medida por el proceso de financiarización y demás. Y cómo esto luego se transforma en violencia masiva. Creo que es un tema enorme que deberíamos abordar. Y estoy bastante seguro de que debes tener opiniones al respecto sobre cómo este proceso conduce a la violencia, ¿verdad? A partir del imperialismo. Vaya. Bien, así que primero de todo déjame decir que ya sabes, sí, Estados Unidos hoy en día es básicamente, como dices, en términos de manufactura, una potencia en declive. Hay 3 o 4 tipos de industria o 3 o 4 tipos de actividad económica que son particularmente prominentes en el país. Una es el complejo militar industrial. La segunda es el sector FIRE, que es, digamos, finanzas, seguros e inmobiliaria, que, por cierto, también se contabiliza de manera muy diferente en el PIB de Estados Unidos. Así que la enorme magnitud del sector FIRE en Estados Unidos también tiende a exagerar el PIB estadounidense. Infla el PIB más allá de lo que debería ser. Así que tenemos una situación en la que, por lo tanto, se dice que es el país más rico del mundo. Pero de hecho, si lo recalcularas, estoy seguro de que tendrías una concepción mucho más sobria de las riquezas de Estados Unidos, por así decirlo. En fin, está el complejo militar industrial, está el sector financiero, está el sector farmacéutico, que depende de los derechos de propiedad intelectual, y así sucesivamente.
Y está el sector de las tecnologías de la información. Así que estos son los 4 sectores. Y todos requieren que Estados Unidos imponga su voluntad al resto del mundo, ya sea obligándolos a comprar armas, levantando los controles de capital o manteniendo los flujos de capital libres, aceptando los derechos de propiedad intelectual y así sucesivamente. Eso es, por supuesto, en parte lo que hace que Estados Unidos sea imperialista. Pero si también observas la historia más larga de Estados Unidos, los historiadores críticos han señalado que, tanto en el caso de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no entró en la guerra porque se hundiera el Lusitania, o porque atacaran Pearl Harbor, o por cualquier otro motivo similar. Se unió a la guerra precisamente en el momento en que, en ambos casos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Estados Unidos de una depresión. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión. Porque de repente los países europeos empezaron a pedir cada vez más cosas a Estados Unidos, porque se necesitan muchas cosas, no solo armas, sino también comida, munición y de todo, para librar guerras. Así que la economía estadounidense salió de una recesión gracias a que Europa fue a la guerra 2 veces. Y Estados Unidos solo declaró la guerra en un momento en el que no hacerlo habría puesto en peligro ese flujo de bienes, ese gran auge económico que se estaba produciendo, porque los europeos ya habían agotado su capacidad de endeudarse de forma privada. Así que Estados Unidos pudo entonces proporcionar dinero, respaldar créditos y ofrecer crédito de otras maneras. Y así continuó este flujo de crédito y así sucesivamente. Y por supuesto sabemos que al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se reunieron en Versalles, los británicos en particular recordaron a los estadounidenses: mirad, deberíais perdonar nuestras deudas de guerra. Nosotros perdonamos a Austria las deudas de guerra que tenía durante las guerras napoleónicas, porque era una causa común, que es un poco de dinero entre aliados. Y Estados Unidos respondió: pero nosotros no entramos en la guerra como aliados. Entramos en la guerra sin la Israel como asociados y aún nos debéis el dinero. Y ya conocéis toda la historia de lo que ocurrió después. Sabes, Keynes, si lees detenidamente las consecuencias económicas de la paz de Keynes, porque Keynes era demasiado diplomático para decirlo abiertamente, pero básicamente pedía una quema de estas obligaciones mutuas que estaban lastrando a los países. Los británicos y los franceses debían dinero a los estadounidenses, y como los estadounidenses no les perdonaban las deudas, decían: bueno, entonces necesitamos reparaciones de Alemania. Y durante mucho tiempo, todo este círculo vicioso se creó porque Alemania, por supuesto, solo podía pagar a los demás cuando los estadounidenses les prestaban dinero. Así que hubo todo un carrusel financiero durante el periodo de la guerra. Y aún así, todo el sistema se vino abajo. Estuvieron el Plan Young y el Plan Dawes, y así sucesivamente, para intentar revivirlo. En fin, la cuestión es que esto es Versalles. Muchas veces se le llama el Acuerdo de Versalles. El Acuerdo de Versalles resolvió muy poco, lo que luego significó que la Segunda Guerra Mundial estuviera umbilicalmente ligada a la Primera Guerra Mundial. Y de nuevo, debido a, y ya sabes, Estados Unidos también insistió en el pago, porque verás, hay otro elemento de la historia que la gente no entiende. Ya sabes, las teorías sobre la hegemonía estadounidense no surgen de la nada, pero tampoco provienen solo de la ciencia social ordinaria, es decir, de personas que miran el mundo y dicen: ajá, tenemos hegemonía estadounidense. No, provienen de un deseo que las élites gobernantes de Estados Unidos empezaron a cultivar a principios del siglo XX, cuando pudieron ver que el poder británico estaba en declive. Se veían a sí mismos esencialmente asumiendo el relevo, replicando o imitando el tipo de dominio que Gran Bretaña había disfrutado en el siglo XIX y principios del XX, y que sería Estados Unidos, no el Reino Unido, quien ocuparía ese papel. Así que este toma del testigo del Reino Unido es en esencia una idea que ya existía
Y Estados Unidos se alegró de encontrarse al final de la Primera Guerra Mundial como acreedor mundial, cuando de hecho había sido uno de los más acreedores del mundo. Así que dijeron, no, tenemos que preservar esta posición. Tenemos que insistir en que, ya sabes, somos acreedores, se nos debe este dinero, y solo si insistimos en esto seguiremos siendo el acreedor del mundo, etc. En fin, esta es una historia larga, pero solo te estoy dando una idea. Así que la intervención de Estados Unidos, y si miras el hecho de que 2 veces las guerras mundiales sacaron a Estados Unidos de una recesión o depresión, y también, en ambos casos, la economía estadounidense prosperó durante la guerra. Así que Estados Unidos tuvo todas las ventajas desde la guerra, una economía en auge, etc., sin la desventaja de ser atacado en propio territorio. Este es un hecho importante que debes tener en cuenta. Así que, al final de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente piensa que Estados Unidos estaba destinado a convertirse en la potencia dominante, representando la mitad de la producción mundial. Piénsalo, una sola economía produciendo exactamente lo mismo que el resto del mundo junto. Esto no ocurrió porque Estados Unidos tuviera un dinamismo productivo maravilloso, o simplemente porque fuera una economía del tamaño de un continente con protección natural. No, sucedió porque en 2 guerras el resto del mundo perdió capacidad productiva y Estados Unidos la ganó. Esta es la clave, y por eso es importante pensar históricamente también. Hay que mirar lo que realmente ocurrió. Esto me resulta muy interesante, porque aquí es donde toca muy de cerca mi campo, la cuestión de la neutralidad. Porque ya sabes, dentro de Estados Unidos, antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial, existían estas 2 corrientes. Las personas que no querían ir a la guerra eran los neutralistas. Hoy en día, a estas personas se las llama de forma despectiva aislacionistas. Estados Unidos nunca fue aislacionista, nunca. Estas personas se autodenominaban neutralistas porque decían que no debíamos involucrarnos, y también defendían el argumento económico y capitalista de que teníamos más que ganar comerciando con ambos bandos que alineándonos con uno u otro. Pero en ambas ocasiones fue el otro grupo el que se impuso. Y se puede ver cómo ambas administraciones, la de Wilson y la de Roosevelt, comenzaron de una manera diferente a cómo terminaron. Y hubo un cambio, pero el cambio fue alejarse de la neutralidad hacia ahora vamos a lanzarnos de lleno a la contienda. Y especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces quedó muy claro también, con el momento de la Carta del Atlántico y demás, que ocurrió justo antes de que realmente empezaran. La mayor pregunta para mí sigue siendo, ¿cómo lograron asegurarse de que, para Estados Unidos, a finales de noviembre, estaba claro que un ataque japonés era inminente? Estaba claro. La cuestión era, ¿dónde ocurriría? Y se sorprendieron de que fuera Pearl Harbor y no Filipinas. Pero que esta dinámica fuera posible, que eso fuera lo que logró cambiar la psicología de la población. Y hasta hoy Pearl Harbor es algo importante que aprender, ¿verdad? O, si intentas no involucrarte, te van a pisotear o pasar por encima. ¿Qué opinas de eso? Claro. Así que en primer lugar, permítanme decir que sí creo que ha habido, y como digo, nunca veo a las naciones como bestias. Pienso que la gente común de todos los países suele ser sensata, pacífica, etc. Y diría que la inmensa mayoría de la gente común en Estados Unidos nunca ha querido involucrarse en guerras lejanas. Es decir, muchos de ellos, la mayoría de estas personas llegaron para dejar atrás los problemas de Europa y así sucesivamente. Y eso se ve hoy en día. Quiero decir, Trump ha ganado 2 elecciones, en parte diciendo no más guerras nuevas, porque eso es lo que, ya sabes, los estadounidenses no quieren, tener guerras. La guerra de Vietnam también fue muy traumática para ellos,
Y todavía hoy existen asociaciones de veteranos activas que han sacado a la luz, ya sabes, todo tipo de cosas terribles que ocurrieron durante esa guerra. Así que creo que la gente corriente, incluso los soldados corrientes, no quieren luchar. Y Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna razón para ser una potencia militarista. Solo imagina, ¿quiénes son sus vecinos? Son Canadá y México. ¿Van a atacar a Estados Unidos? Quiero decir, qué idea tan absurda. Así que Estados Unidos en sí mismo no enfrenta absolutamente ninguna amenaza. Ha creado el mayor ejército del mundo y más de 800 bases militares en todo el planeta, pero esto ha ocurrido a través de un proceso de exageración de amenazas que básicamente ha sido obra de personas que llaman aislacionistas a la gente común de Estados Unidos y dicen que hay que convencerles de que, ya sabes, formen parte del mundo. ¿Y a quién beneficia esto? Beneficia a los grandes conglomerados estadounidenses que quieren abrir el resto del mundo para sí mismos. Al principio, por supuesto, fue el hemisferio occidental, la doctrina Monroe, etc. Pero pronto se convirtió en la política de puertas abiertas. Queremos acceso a los mercados de todo el mundo, y así sucesivamente. Para mí, tanto Wilson como Roosevelt, en esencia, fueran tan benignos como se les quiera considerar. Y Roosevelt lo fue, a su manera, al menos un poco benigno en lo que respecta a las relaciones internas de Estados Unidos. Pero básicamente, ambos querían aumentar la implicación de Estados Unidos con el resto del mundo, incluso si eso significaba, y de hecho especialmente si eso significaba, participar en esas guerras. Y recordemos que Estados Unidos, de nuevo, estamos mirando el Día de la Victoria en Europa. Mañana será el equivalente en Rusia, el Día de la Victoria. Y hoy vemos que todo el discurso occidental se centra en minimizar la contribución crucial que hizo Rusia para la victoria en Europa. Ya sabes, la pérdida de 27-30 millones de vidas. Y ya sabes, esto no es en absoluto más que el resto de los aliados juntos, ni de lejos. Ya sabes, ni británicos, ni estadounidenses, muy pocas vidas estadounidenses se perdieron en comparación. No tengo la cifra exacta en mente, pero ves, a eso me refiero. Las guerras han sido muy beneficiosas para Estados Unidos, especialmente cuando son otros los que las luchan. Y por eso a Estados Unidos le encantan las guerras por poder. Quiero decir, piénsalo así. Estados Unidos estaba librando una poderosa guerra por poder, básicamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial también, con relativamente pocas tropas estadounidenses sobre el terreno, todos los demás luchando y ellos beneficiándose al suministrar, ya sabes, consiguiendo contratos para su economía. Así que Me estás dando una idea importante aquí. También tuve esta discusión con el profesor David Gibbs, y él señaló cómo Estados Unidos realmente aprendió a luchar. Ya sabes, quizá la forma definitiva de guerra por poder es en Afganistán, y cómo el manual de operaciones de los años 80 es el mismo que en Ucrania. Y a estas alturas he llegado a la conclusión de que ni siquiera quiero llamarlas guerras por poderes, porque ese concepto se refiere a dos potencias que utilizan intermediarios para luchar entre sí. Lo que estamos viendo en este momento, yo lo llamaría una guerra de implementación, donde tienes un socio de implementación en el extranjero, que es el que pone los muertos, ¿verdad? porque solo es una guerra por poderes en un lado. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, quiero decir no. Sí, es una guerra por poderes solo en un lado. Y sí, porque el otro lado está directamente involucrado. Y lo fascinante es que, especialmente en el discurso estadounidense, estas dos palabras son muy importantes, ¿verdad? Sangre y tesoro. Y la sangre la pagan otros. Y lo interesante es que el tesoro vuelve directamente a ti, ¿verdad? Porque tú das las armas, pero el dinero regresa. Y ahora está este acuerdo sobre minerales, lo que significa que Ucrania también promete devolver su deuda a Estados Unidos. Quiero decir, esto es asombroso por la audacia de la explotación, de trabajadores extranjeros que luego van y sangran por intereses extranjeros. Es absolutamente horrible.
Quiero decir, mira, no estoy realmente seguro de que se pueda confiar en Trump para decir algo coherente en absoluto. Pero ya sabes, lo que él dice sobre esto es que el resto del mundo ha sido muy desagradable con nosotros y que simplemente estamos recuperando lo que nos pertenece por derecho, lo cual es asombroso. Y ya sabes, incluso en el caso de Ucrania, la mayoría de la gente no se da cuenta de esto. Creo que alguien debería hacer un estudio serio sobre cuánto le debe realmente Ucrania a Estados Unidos, porque muchas de las armas que se están suministrando a Ucrania se están proporcionando bajo una versión recargada del antiguo acuerdo de préstamo y arriendo. Incluso recuerdo a una congresista que fue entrevistada y dijo, solo estamos llevando la cuenta para Ucrania. Así que Ucrania eventualmente tendrá que pagar por todas las armas que Estados Unidos ha suministrado. Sería interesante ver cuánto es una subvención, cuánto es un préstamo, etcétera, para este país que Occidente en general ha utilizado esencialmente. Y ya sabes, lo que quede de Ucrania al final será una versión tristemente disminuida de lo que Ucrania era, incluso en febrero de 2022, cuando se lanzó la operación militar especial rusa. Así que la cuestión es que será un país mucho más reducido, y la disminución de Ucrania habrá sido obra de todas esas personas que han estado utilizando a Ucrania como un proxy. Podemos tratar un último tema, el papel de las monedas. Porque ya sabes, si mañana Ucrania dijera, claro, te voy a devolver el dinero, y tomara la cantidad en dólares estadounidenses que debe, la convirtiera a su... ¿Cuál es su moneda? La convirtiera a grivnas, y luego dijera, vale, te voy a hacer un cheque por estos, como 500.000 millones o 250 billones de grivnas. Estados Unidos no aceptaría eso, ¿verdad? Pero eso resolvería el problema de inmediato. Ahora bien, esto de estar endeudado en moneda extranjera, ¿cómo aborda tu análisis eso como instrumento de poder? Bueno, creo que el pago en grivnas en sí mismo no significaría nada mientras la grivna pudiera convertirse en dólares más o menos de inmediato. ¿Lo ves? Así que lo que importa son los flujos de capital libres. Es decir, si la grivna es libremente convertible en dólares, entonces no importa si te pagan en grivnas. Pero Estados Unidos no aceptaría eso, ¿verdad? No querrían una cuenta bancaria denominada en grivnas en algún lugar. Probablemente no lo aceptaría porque, ya sabes, diría, nos debes en dólares. Pero el hecho es que, si tuviera que aceptarlo, no se vería particularmente perjudicado porque sería el tipo de cambio vigente. Lo convertiría inmediatamente si no hubiera ninguna restricción para convertir la moneda. Solo quiero señalar eso. Así que cuando hablamos de qué moneda se utiliza, no importa, siempre que la moneda sea libremente convertible. But if the currency is not freely convertible, then it does matter. Pienso en países como Argentina, que tuvo varios impagos porque estaban endeudados en dólares estadounidenses. They have free capital. They have free capital flows. But Japan, okay, so Tienen flujos de capital libres, pero Japón, vale, hay otra cosa que estás haciendo que es comparar un pago único con una relación de deuda. Así que Japón es un ejemplo interesante. Japón es uno de los países más endeudados del mundo. El gobierno japonés es uno de los más endeudados. Pero la mayor parte de su deuda está en yenes japoneses y se debe a ciudadanos japoneses, la inmensa mayoría, por lo que los tenedores extranjeros de deuda japonesa no tienen mucha influencia sobre la política exterior japonesa. Pero en el pasado reciente, muchos países del mundo han sido persuadidos, tengan o no flujos de capital libres, a emitir deuda en dólares o euros, etc. Y esto es un problema porque lo que ocurre es que, por ejemplo, eres Sri Lanka. Si tienes que pagar tu deuda en, digamos, dólares, y por supuesto los tipos de interés pueden subir en Estados Unidos, como han estado subiendo recientemente, y eso aumentará la carga de la deuda, igual que subieron a principios de los años 80 bajo las condiciones del shock de Volcker. Así que entonces tu pago de la deuda aumenta.
Además, también puedes experimentar una devaluación de tu propia moneda. Ahora bien, lo que eso significa, y durante los años 80 y 90 esto es lo que les ocurrió a muchos países, es que debían dinero en dólares, mientras que el valor del dólar estaba en un máximo histórico y sus propias monedas estaban comparativamente devaluadas. Se les impusieron programas de ajuste estructural que no les permitieron seguir el modelo de industrialización de Liszt. Los gobiernos debían hacer lo mínimo imprescindible. Así que se vieron reducidos a la condición de exportar lo que todos podían producir fácilmente. Básicamente, esto era, ya sabes, materias primas, algodón, café, seda, etc., y quizá algunas manufacturas baratas. Así que los países del tercer mundo se vieron en la posición de tener que correr cada vez más rápido para quedarse en el mismo sitio, y a menudo incluso perdiendo terreno, porque tenían que ganar dólares para poder devolverlos, pero ganar esos dólares costaba más. Costaba mucho más café o algodón que antes, pero todo ese café y algodón tenía que producirse con el mismo individuo, el mismo esfuerzo humano, el mismo esfuerzo social. Así que deber dinero en moneda extranjera es, y esto ocurre de manera muy interesante, ya sabes, y de nuevo podemos hablar en otro momento sobre todo el funcionamiento del sistema financiero estadounidense. Pero básicamente lo que ocurre es que en las últimas décadas, como sabes, Estados Unidos ha estado siguiendo hasta hace muy poco una política de dinero fácil. Ahora bien, dinero fácil significa que no obtienes mucho en términos de intereses, es decir, los tipos de interés son bajos, así que no puedes simplemente poner tu dinero en una cuenta bancaria y esperar que genere intereses. Entonces, buscas formas cada vez más arriesgadas de obtener un rendimiento de tu dinero. Puedes especular en los mercados, puedes hacer inversiones arriesgadas, y entre esas inversiones arriesgadas está prestar a países del tercer mundo cada vez más riesgosos, cosa que normalmente no harías. Así que la era del dinero fácil creó una oportunidad para los préstamos privados a países del tercer mundo, igual que ocurrió en los años 70, por cierto. Así que, en esencia, los países del tercer mundo al principio pedían préstamos pensando, bueno, mira, la tasa de interés es prácticamente negativa, vamos a pedir prestado, ya sabes, y pides ese dinero prestado. Pero de repente las tasas de interés suben, como ocurrió con el shock de Volcker y más recientemente con las subidas de tipos de Powell, y entonces de repente te encuentras en un buen lío. Y ahí está la dificultad. Los países a menudo tienen que endeudarse en moneda extranjera, porque por mucho que se hable de la paridad del poder adquisitivo y demás, si quieres comprar ciertos bienes, no puedes hacerlo con tu propia moneda. No puedes comprarlos con dólares de paridad de poder adquisitivo. Tienes que comprarlos con dólares estadounidenses, euros o lo que sea. Así que tienes que conseguir cierta cantidad de divisa extranjera. Pero esta es también la razón por la que cuanto mayor sea la autosuficiencia que un país pueda crear, mejor será. Así que, de acuerdo, puede que tengas que comprar cierta maquinaria especializada para crear una industria. Pero al menos deberías tener los controles de capital necesarios para que los ricos de tu país no estén malgastando valiosas divisas extranjeras, comprando coches extranjeros, bienes extranjeros, otros bienes de lujo, y así sucesivamente. Y ese es el propósito de este tipo de restricciones sobre la moneda extranjera. Pero por supuesto Estados Unidos no quiere verlas. Y desde los años 90 en particular, Estados Unidos ha estado llevando a cabo una campaña para que los países eliminen los controles de capital. Y estamos viendo que se está causando mucho daño. Y si no los eliminan por completo, al menos que los relajen. Pero estamos viendo un cambio en esto, y está ocurriendo ahora mismo ante nuestros ojos, cambiando también la forma en que los países piensan sobre la economía. Y espero que este sea el tema de otro episodio contigo. Me encantaría hablar de ello. Ya hemos superado la hora de programa. Profesora Radhika Desai, muchísimas gracias. Y para quienes quieran leer más de usted, ¿dónde deberían ir? ¿Cuál es el mejor sitio para encontrarla?
Oh, that's a good question. Esa es una buena pregunta. Deberían ir a radicadesai.com, que es mi página web. Todavía la estamos completando, pero ya casi está lista, así que encontrarán prácticamente todos mis escritos allí. Y para quienes forman parte del mundo académico, mi página en academia.edu también está bastante completa, así que pueden consultarla allí. Y si quieren, puedo darles un par de artículos breves para que los pongan en la descripción de YouTube si lo desean. Sí, por favor. Por favor, envíame los enlaces. Los pondré en la descripción y todos podrán encontrarlos allí. Profesora Radhika Desai, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Un gran placer. Gracias, Pascal.